quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del profeta Isaías. Eso. Ay, profeta Isaías. Capítulo 6 del profeta Isaías. Y estos tiempos son relevantes porque internacionalmente, no en todo el mundo, claro, pero en muchas partes del mundo, en estas fechas se recuerda el camino de Jesús a Jerusalén, a dar su vida, a entregar su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario. Se recuerda porque efectivamente fue más o menos en estas fechas, lo que comúnmente se llama como Pascua, Semana Santa, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente en gran parte del mundo se reconoce que en esta fecha, una semana antes de la semana en la que Cristo entrega su vida en la cruz, Él iba ya camino a Jerusalén, Él iba a cumplir su propósito. Entonces se recuerda, y por eso es relevante, porque es una fecha que debemos aprovechar para dar gloria a Dios y para recordar el propósito con el cual Él vino a este mundo, por el cual se hizo hombre, se hizo humano. Y ahí con tu Biblia abierta, en el capítulo 6 de Isaías, quiero que digas conmigo antes de empezar: creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y ahí en Isaías 6 vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, bueno, también voy a leer el 3. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Se me hace que voy a seguir leyéndolo todo completo. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo. Le dije: envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terbinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Y quise leerlo todo porque mejor durante el mensaje voy a hacer referencia a los versículos que ya leímos. Pero Isaías, el profeta, es un profeta que se levanta en medio del reinado de muchos reyes de Israel que se la pasaban viviendo en pecado, en maldad, eran crueles, eran malos, eran idólatras. Y yo he estado leyendo y predicando aquí acerca de los primeros reyes de Israel y cómo se iba dando el mensaje de Dios de generación en generación. Pero luego empieza uno a leer el libro de los reyes y te das cuenta que empiezan a
a caer cada vez más profundo en un hoyo que ellos mismos cavan. Están cayendo en un hoyo de pecado, de maldad, de idolatría, y de repente se levanta un rey con ganas de hacer algo bueno, pero no lo hace tan bien porque sigue haciendo cosas malas. Y esto llega a un punto en el que el profeta Isaías se levanta en el tiempo de alguno de estos reyes y dice esto acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que vendrá un juicio, una etapa, una parte para Israel, una consecuencia por su pecado. Pero fíjense, aquí quiero primero tocar varias cosas. Vemos aquí que el profeta Isaías tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con lo celestial. Se le aparece un serafín y ve por ahí atrás, ve el trono de Dios, ve el cielo, se presenta a él o su cuerpo, su espíritu en una visión, es puesto en una escena divina. Está en el cielo, prácticamente, es algo de lo que él logra ver o entender según su imagen, que nos trata de describir con sus palabras en el libro que lleva su nombre, del profeta Isaías. Imagínate un hombre de Dios hace 2400, 2500 años, con la ciencia que había en aquel entonces, el vocabulario que había en aquel entonces, con la cultura que había en aquel entonces, un hombre tratando de describir lo que vio en el cielo. Y nosotros a veces venimos a la iglesia y está padre porque levantamos las manos, adoramos, cantamos, cerramos nuestros ojos, a veces incluso lloramos porque Dios va tocando nuestro corazón mientras estamos en su presencia. Incluso le servimos. Algunos, mientras tú estás adorando, están al pendiente de que no falten sillas, de que la gente pase, de que tengan agua, los que nos visitan o las personas que están aquí al frente. Unos están sirviendo, otros adorando, y estamos en la presencia de Dios. ¿Lo creen? ¿Creen o no? Estamos en la presencia de Dios. Y en un momento donde Dios está y se revela su presencia, y nosotros estamos pues conmovidos, algunos caemos de rodillas. Les digo, a veces simplemente descansamos en Él y sonreímos porque sentimos la presencia de Dios. Pero aquí vemos que cuando Dios se revela a Isaías, cuando la visión que Dios le da a Isaías está en un momento de la presencia divina, Isaías no dice: ah, qué bonito culto, ah, qué bonita alabanza, ahora sí sonó bien, cantaron las que me gustaban, o ahora sí estuvo, hoy sí sentí la presencia de Dios. El profeta Isaías no dice eso, sino que la presencia de Dios le revela su condición. Y es algo que debemos entender como hijos de Dios, la presencia de Dios, la cual venimos a buscar a este lugar. Porque yo creo que la mayoría de nosotros venimos en búsqueda de Dios, ¿no? No venimos en búsqueda del pastor, de un maestro, de que nos cuidan a los niños un rato allá arriba. No, venimos en búsqueda de Dios, ¿no es así? Y entonces cuando Dios se revela, aquí vemos al profeta Isaías, le revela a él su condición. Cuando Dios se hace presente, aquí el profeta Isaías no se llora así suavecito con una lagrimita que le escurre y dice: gloria a Dios, qué bonito estar en tu presencia, sino que dice: Dios, ya valió gorro esto, porque estoy en la presencia del Rey y soy pecador, no merezco vivir, voy a morir. Dice: ay de mí, que soy hombre de labios impuros. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablo al Dios Todopoderoso si de mi boca luego salen tonterías? Si de mi boca luego salen ofensas, si de mi boca luego sale maldición, si de mi boca luego sale cada cosa que no es de Dios. Ahora, ¿cómo le explico que estoy tratando de adorarle con esta boca? Fíjense cómo la presencia del Dios Todopoderoso revela la condición humana. No está aquí diciendo Isaías: ah, qué padre estuvo esta revelación de Dios, sino que él tiene temor de Dios y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Seguramente voy a morir. Porque la presencia de Dios no primero te levanta, primero te sana, primero te restaura. Es algo que sí hace la presencia de Dios. La presencia de Dios aquí sana corazones, sana el cuerpo, incluso va restaurando tu vida, tu mente, tu corazón.
Lo hemos experimentado todos en la presencia de Dios, a veces sin necesidad de que hable el predicador, sin necesidad de que se haga una oración por ti. Yo estoy seguro que muchos aquí hemos experimentado que Dios restaura solamente porque estamos en su presencia. Y Dios lo hace, pero no es lo primero que hace. Cuando Dios se presenta delante de nosotros, primero revela quiénes somos. Para que tú puedas recibir la restauración de parte de Dios, primero tienes que recibir la revelación de quién eres, en qué condición estás. Isaías era un profeta, o sea, no era cualquier filisteo, cualquier moabita, cualquier extranjero o israelita común. Era un hombre de Dios. Era alguien que conocía a Dios, le buscaba, le servía, se esforzaba por agradarle como muchos de nosotros. No es la palabra para alguien que está pecando deliberadamente. No es un ejemplo que Dios nos pone en la Biblia de alguien que no conoce la salvación. Por eso ese mensaje es para ti, para mí hoy que estamos aquí. Gente que, como decía hace rato, le buscamos, le adoramos, le servimos, como Isaías. Pero aún así, en cuanto ve a Dios, su presencia se hace manifiesta, se da cuenta que Él no es suficiente para estar delante de Dios. Y entonces procede a hacer la acción divina. Un carbón, dice aquí, pasa algo interesante. Viene un carbón encendido que toma un serafín. ¿De dónde lo toma? Si recuerdan la lectura, del altar. Un serafín, dice aquí la Biblia, 6 alas y ojos y todo, y algo, y me imagino que pues también por eso le dio miedo a Isaías. Dice que toma un carbón encendido del altar y con el carbón encendido toca sus labios. Y cuando toca sus labios le dice: tu culpa ha sido quitada. No era cualquier carbón de un costalito del Oxxo, apagado o prendido después de cualquier carnita asada. No, era un carbón encendido del altar. Del altar. Venía del altar, de un lugar de sacrificio. Estaba encendido porque el sacrificio había sido reciente. Cuando tú ves un carbón encendido y la lumbre, es porque todavía está muy reciente lo que se puso en el fuego. Cuando dejas de avivar el fuego, cuando dejas de calentar la carne, las hamburguesas, lo que quieras, ya después el carbón poco a poco se va apagando. Pero cuando el carbón está encendido, es porque está muy reciente lo que se acaba de calentar. En este caso no es cualquier cosa. No se está calentando cualquier cosa, es del altar del sacrificio. Quiere decir que hubo un sacrificio que probablemente incluso todavía estaba siendo quemado. Y si no estaba siendo quemado todavía, por lo menos estaba muy reciente porque estaba encendido. No dice que estaba medio caliente o caliente, dice que estaba encendido. No sé si has visto un carbón encendido, le sale lumbre y está rojo y como que le hace así, quema. Entonces, si el serafín toma un carbón del altar, es porque primero hay un sacrificio. Primero hay un sacrificio, y en el tiempo del profeta Isaías significaba que después del sacrificio, después de haber ofrecido un cordero, después de haber ofrecido un sacrificio animal, algo de sangre, entonces podría purificar los pecados. Había expiación de pecados. Así decía. Entonces toca su boca. Isaías fue quitado de su culpa. No fue limpio por sí mismo. No fue como que: Dios, me purifico delante de ti porque soy pecador y envíame a mí. No, fue limpio porque ya se había ofrecido un sacrificio. Ya se había ofrecido algo. Él no pudo hacer nada bueno. Él dijo: yo no soy suficiente. Él no pudo hacer algo bueno como aquel joven que le dijo a Jesucristo. Tal vez recuerden por ahí la historia algunos, que se acerca un joven y le dice: maestro bueno. Y que Jesús le dice: bueno solo es Dios. Porque no podemos hacer algo bueno, no somos lo suficientemente buenos como para que Dios nos santifique o nos purifique. Somos justificados, santificados porque hubo un sacrificio previo. Pero en el caso de Isaías, se tenía que hacer el sacrificio constantemente.
Se tenía que hacer ese sacrificio de diferentes fechas, en diferentes ocasiones. Y Dios proveía limpieza, perdón, justificación, salvación a través de esos sacrificios. El problema del carbón es que luego se apaga. Te toca mientras está encendido y tú te purificas, te gozas, y aquí como Isaías pudo ser levantado. Ese carbón funcionó, sí funcionó, pero era temporal, era momentáneo, tenía que repetirse, no transformaba desde adentro, solo tocaba el cuerpo, solo tocaba superficialmente la vida de las personas. Era como decir: te limpio, te purifico, pero mañana necesitamos regresar otra vez. Pero mañana necesitamos otra vez poner un sacrificio en el altar. Tenemos que volver a agarrar otro carbón encendido y volver a quemar aquello que te está haciendo sucio. Era eso, era lo que era el altar. Y hoy podemos, te decía hace un rato, experimentar la presencia de Dios honestamente, y es real. Pero muchas veces vivimos como en los tiempos del profeta Isaías: hoy lloro, pero mañana fallo. Hoy prometo en la presencia de Dios, pero mañana caigo otra vez. Hoy caigo de rodillas o caigo en su presencia, pero mañana vuelvo a equivocarme en lo mismo de toda la vida. Es lo que pasaba en el tiempo de Isaías. Era un profeta, era un hombre de Dios, era alguien que le servía, alguien que buscaba estar en la presencia de Dios, tenía un toque especial delante de Dios, pero necesitaba continuamente ser purificado. Según los rituales y costumbres que tenían en el pueblo de Israel, él no había sido purificado seguramente. Por eso cuando ve al serafín, cuando ve la presencia de Dios ahí, dice: estoy impuro. Porque él sabía que tenía que purificarse de vez en cuando según los diferentes rituales. Y él dice: tengo labios impuros. Y era un hombre de Dios, como tú, que sirves a Dios, que le buscas de corazón, que proclamas su amor y su palabra con tus amigos, tus familiares. Pero de alguna u otra manera, aunque estamos en la presencia de Dios, buscamos nuevamente el carbón y buscamos nuevamente el carbón. Pero creo que tú y yo sabemos a dónde lleva esto, ¿no? Al cumplimiento perfecto del sacrificio. Que ahí es entonces cuando aparece Jesús. Ahí es cuando aparece Jesús. Por eso tan importante es su camino hacia la cruz. Por eso tan importante su camino hacia el lugar donde se le adoraba, que en este caso era esa Jerusalén. Tú y yo venimos a la iglesia. El pueblo de Israel iba a Jerusalén a adorar en el tiempo de la Pascua. Cuando Jesucristo se dirigió hacia Jerusalén, es como cuando todos nosotros vamos a la iglesia el domingo y decimos: vamos al lugar donde adoramos a Dios. Sí, Jesús estaba en Capernaum, en Nazaret, en Samaria, en diferentes lugares él hacía su obra, pero decía: vamos al lugar donde se le adora. Él dijo: vamos a Jerusalén. Fue lo que pasó una semana antes de la Semana Santa. Es lo que pasó. Ir al lugar del sacrificio, ir al lugar de la adoración. Entonces tú y yo podemos venir al lugar de la adoración rutinariamente, como lo hizo el pueblo de Israel por miles de años, ir al lugar donde se sacrificaba un animal y hacerlo de todo corazón. Pero tenía que estar Jesús, ir Jesús al lugar donde se le adora, para que ese sacrificio ya no tuviera que ser repetitivo. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 29 está la famosa frase de Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo llegar allá donde él estaba predicando, y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proféticamente el profeta Juan el Bautista era profeta. Dicen que tenía el espíritu de Elías. Él dice: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El carbón iba a tocar los labios y te purificaba de manera superficial, te cubría tu pecado. Era la expiación de pecados que hacían los sacerdotes para cubrir el pecado del pueblo. Pero Cristo no cubría el pecado, lo quitó por completo. El sacrificio de Jesús no es momentáneo como el carbón, es eterno.
Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario dura para siempre. Ese carbón no se apaga. Porque no fue un carbón normal, no fue un carbón natural, no es algo que se enciende y luego se apaga y en el siguiente domingo hay que volver a poner un sacrificio. El sacrificio de Jesús fue perfecto porque en el sentido espiritual llevó todo el pecado, toda la maldad, la muerte incluso. Y ahora por su gracia, dice Efesios capítulo 2, somos salvos porque Él se ofreció. No eres salvo porque cambiaste. O no eres no salvo porque no has cambiado. Si quieres escucharlo con doble negación. Porque puede ser las dos cosas. Uno puede pensar que como ya cambié, soy salvo. O peor aún, juzgamos a alguien. Porque no ha cambiado, no es salvo. Somos buenos para juzgar a los demás. Esa persona no ha cambiado, entonces quiere decir que no es salva. No somos salvos porque cambiamos, somos salvos como regalo de Jesucristo. El Padre envió a su Hijo único a morir en la cruz para que tú no tengas que cambiar antes de ser salvo, sino para que recibas su salvación y entonces el toque de Cristo sí te transforme desde adentro y entonces cambias. Entonces cambiamos porque no nos toca nada más los labios de manera superficial, sino que Cristo nace en nuestros corazones, en nuestro interior. Y nos declara justos, santos, perfectos. En Cristo no solo eres limpio, no solo es limpiada tu boca, no solo es limpiado tu cuerpo, eres limpio de tu corazón y Dios te da acceso a su presencia. Hace rato decía en la alabanza, Víctor que estaba dirigiendo, dice, aquí la alabanza es un medio para que todos como iglesia podamos adorarle y estar en su presencia. Pero el puente real, el puente verdadero para llegar a la presencia de Dios es Cristo. Él es el puente para llegar a Dios. No hay otro medio, no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Hay que generar un medio, en la alabanza se genera un medio para poder adorarle, una dirección para poder estar en su presencia. Claro que sí, como Isaías, como cada uno de nosotros los domingos, se genera una atmósfera de adoración en la que el foco es 100% nuestro Señor, no nosotros, que era lo que decíamos, ¿no? Aquí la alabanza. Para que tú entonces, a través de Cristo en tu corazón, puedas tener acceso a la presencia de Dios. Puedas estar en la misma presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la presencia de Dios? Lo primero es que nuestra condición de pecado debe ser revelada. El que falló, el que pecó, el que no pudo, tiene un encuentro con Dios y se da cuenta de todo eso. Y entonces Dios, ahora, a través de Cristo, ya no eres alguien que falla, ya no eres alguien que se equivoca, que tiene que volver a estar dando sacrificio, sino eres un hijo. Ahora eres redimido, ahora eres aprobado por Dios, por su sangre, no por la sangre de un cordero de un año, no por la sangre de un toro, sino por la sangre suya. Somos salvos. Muchos, aunque estamos en la iglesia, a veces siguen viviendo como Isaías, hombre de Dios, cuando ya deberían vivir como hijos en Cristo. Isaías no tenía todavía esa gracia que tú y yo tenemos. Cristo no había sido, de hecho le fue revelado a él, pero no había sido manifiesto en cuerpo y carne como se manifestó cientos de años después. Tú y yo tenemos la gracia de Jesús. Isaías, por eso, a pesar de ser un gran profeta, tenía que estarse purificando y era impuro. Y tú y yo ahora podemos decir: Señor, me presento delante de ti limpio, así como lo oyes. Tú dirás: bueno, entonces yo también me voy a presentar delante de Dios como sucio, como impuro. Pues una vez. Pero Cristo ya murió una vez por ese pecado, por esa maldad, por esa culpa, para que tú no tengas que culparte cada 8 días, para que no tengas que sentirte pecador,
sino para que permitas que Él desde adentro de tu corazón te cambie y no vivas dependiendo del carbón, no vivas dependiendo de que se sienta algo nuevo en la iglesia o algo nuevo en tu casa. No dependes de eso, dependes de la sangre de Cristo que te limpió. No dependemos de un carbón. Vive desde la cruz. Isaías dijo: ay de mí, ay de mí, como diciendo, ya valió. Cuando él estuvo en la presencia de Dios, cuando él sus condiciones reveladas en la presencia de Dios, el profeta Isaías dice: chin, ay de mí. Si tú lees los capítulos anteriores del profeta Isaías o algunos otros profetas, verás que luego, por el pecado de Israel, decían: ay de ti, pueblo de Israel, ay del pueblo de Dios, ay de ustedes, ay de aquellos que han buscado a los ídolos, ay. Y siempre era como: Dios me está diciendo que hay de aquellos que le han dado la espalda, cosas por el estilo. Lee los capítulos anteriores. Pero aquí, cuando el profeta Isaías se encuentra en la presencia de Dios, en ese éxtasis, en ese momento divino, dice: ay de mí, que soy de labios impuros. Pero ahora tú y yo, a través de Cristo Jesús, que hizo ese sacrificio una vez y para siempre, y resucitó de entre los muertos, cuando sentimos la presencia de Dios aquí cada domingo, en lugar de decir ay de mí, podemos decir: gracias, Jesús, gracias, Cristo, por tu presencia. Es algo que tenemos, es un regalo, es algo que tenemos por pura gracia. Eso es la gracia, es un regalo, sin merecerlo, sin haber hecho nada. Fíjate cómo antes la condición del ser humano lo alejaba de Dios, pero ahora la presencia de Cristo en nuestros corazones nos acerca a Dios. Su acercamiento a este mundo. Por eso, cuando Cristo vino, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Ya está entre nosotros el reino de los cielos, porque Cristo Jesús estaba aquí. Él nos acercó al reino de Dios. Ya no necesitamos un éxtasis y ver que un serafín se acerca y nos toca con un carbón encendido en la boca. No, ahora creemos en Jesús, en lo que hizo una vez y para siempre, y por su amor y por su gracia nos purificó, nos limpió, y entonces nos transforma, no solo los labios, no solo por fuera, sino todo desde el corazón. La cruz tocó la eternidad. El carbón tocó los labios de Isaías, pero Jesucristo, con su sacrificio, tocó tu eternidad, toca tu alma, Él toca tu corazón. Por eso, algunas ocasiones, cuando predicamos aquí o estamos hablando por los enfermos, decimos: la voluntad de Dios se va a hacer, y Él sana el cuerpo, Él sana, y estamos seguros que hace milagros también. Pero el milagro más grande es el que Él toca tu corazón y toca tu eternidad. Es lo que tocó la cruz. Muchos queremos seguir viviendo como Isaías: que Dios toque mis labios, que el carbón encendido, que el fuego de su presencia en la iglesia, en la oración, me toque mi pierna que me duele, mi brazo que está torcido, mi problema de salud. Sí, claro que Dios puede hacer todo eso. Pero cuando no vivimos en el carbón, sino vivimos en la cruz, o a través de la cruz de Cristo, entendemos que Él toca tu corazón, y no hay nada más valioso que ser restaurado desde el alma, que ser sano desde el alma, que ser limpiado desde lo más profundo. Y entonces sigue diciendo el profeta ahí, tú puedes leer unos capítulos antes, que dice: si fuera rojo como el carmesí, si fuera como la escarlata de tu pecado, yo lo haré blanco, puro, así como la nieve, perfecto. También profecía de Isaías, otro capítulo, pero también profecía de Isaías. Ese es el cumplimiento de Dios, de su fidelidad, de su amor, de su propósito perfecto. Por eso, cuando vayas a Jerusalén, cuando vayas a la iglesia, cuando vengas cada domingo,
Así como hace casi 2000 años Cristo, una semana antes de la Pascua, caminó a Jerusalén, es para reconocer que ese sacrificio ya fue hecho solo una vez y puedas darle gloria a Dios, gracias a Dios, disfrutar la santidad que te es dada por su pura gracia, disfrutar el estar libre de culpa solo porque Él pagó el precio, disfrutar el amor de Dios que borra todo pecado, y entonces con gratitud, con amor, decirle: Señor, ya no seré el mismo, gracias por lo que has hecho por mí. Y ese es el mensaje de Cristo. ¿Por qué tendría que venir Cristo? ¿Por qué tendría que venir Jesús mismo? ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo en el que algunos le llaman Domingo de Ramos? Porque cuando entró a Jerusalén se le adoraba y se le decía: Hosana al Hijo de David, Hosana, Él es el Señor, Él es el Rey. Cuando decían Hijo de David, lo que querían decir es: Él es nuestro Rey, Él es el verdadero Rey. Muchos le llaman así, pero aún no sabían que la entrada de Cristo no era para coronarse Rey, era para morir en una cruz y entonces hacerte a ti y a mí hijos del Rey, hacerte a ti y a mí aceptos delante de Él por la eternidad. A eso se dirigió Jesús en un burrito hacia Jerusalén, a cumplir ese propósito. Y cuando escuches que tu tía, tu abuelita, tus primos, tus amigos, tu familia, alguien disfruta de estas fechas porque le van a dar un día de descanso, mediodía, 2 tal vez, semanas de vacaciones, lo que sea, tú puedas recordar cuál es el propósito de ese camino de Jesús a Jerusalén. Y es que ya no necesitáramos el carbón encendido cada domingo, cada día de sacrificio en un altar, sino a través de Él encontráramos una eternidad en su presencia. Hoy no necesitamos que alguien baje del cielo con fuego. Ya vino Jesús, ya vino del cielo y tocó tu corazón, ya murió por ti, ya pagó por ti. Lo único que necesitamos hoy es creer. Aquel que cree que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos a través de su Espíritu Santo, será salvo. Solo confiésalo con tu boca, créelo en tu corazón. Es lo que dice la Biblia: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, porque lo podemos decir de labios para afuera como con el carbón. Dice: pero que creas en tu corazón que el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Solo necesitamos creer desde el corazón. Creer. Ya no vivamos más como el profeta Isaías. Ya no es tiempo de estar buscando el carbón cada 8 días. Vive tu vida plena con la salvación de Cristo cada día. Y cuando vengas aquí, sea para darle gloria, gracias, honra, disfrutar su presencia, gozarte en su presencia. Y si alguien viene por primera vez, alguien viene de visita, o alguien no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, entonces que venga, le será revelado a su condición. Y tal vez sí, tal vez se sienta indigno. Alguien aquí puede decir: no soy digno de estar aquí, de cantar, de levantar mis manos, me siento hipócrita porque soy pecador. Sí, es real ese sentimiento, porque la presencia de Dios revela tu condición, como reveló la condición de Isaías. Pero hoy te dice: ya no es necesario más carbón, ya vino Jesús, ya vino Jesús, solo cree en Él. Este es el mensaje del Evangelio, esa es la buena noticia. Yo sé que la mayoría, muchos, todos estamos aquí tal vez porque creímos en esa noticia, y es el mensaje número 1. Y tú dirás: hoy el pastor predicó el mensaje número 1 que me predicaron cuando empecé a venir. Pero ese es el mensaje que se debe seguir propagando. Ese es el mensaje que debemos recordar, es el mensaje que debemos compartir, es el mensaje que debemos vivir. La buena noticia.
que Cristo vino a entregar su vida por nosotros. La entregó en esa cruz, llevándose toda culpa, toda maldad, todo pecado, toda enfermedad, todo dolor. Y bajando hasta lo más profundo, venciendo la muerte, después fue levantado al tercer día, dándonos una esperanza de vida, cumpliendo todas las profecías, cumpliendo el propósito de su sangre, del sacrificio, que es la purificación eterna para ti y para mí. ¿Estás agradecido con Dios por eso? Puedes disfrutar hoy la presencia de Dios. Puedes hoy gozarte en su presencia en lugar de sentirte siempre culpable. Dale gloria a Dios por eso. Vive con eso. Sé un hijo de Dios, viviendo plenamente en Él. El día de hoy es para darle gracias, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos un momento y simplemente dile: gracias, Dios. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por cuán hermoso regalo. Gracias, Dios, por tu amor incomparable, tu amor inagotable. Tu amor nos alcanzó, Dios. Gracias. Ahí en tu lugar, recuerda que Jesús te salvó, que Él pagó el precio. A veces como cristianos lo sabemos y lo repetimos y pues lo entendemos, pero te invito a que aquí te tomes unos segundos, un minuto, para que recuerdes que Cristo pagó el precio por ti, que Cristo entregó su vida por ti, que Él derramó hasta la última gota de su sangre como sacrificio para que tú y yo fuéramos purificados, para que por la fe en ese sacrificio pudiéramos ser incluso santificados y pudiéramos estar en la presencia del Padre con confianza y encontrar auxilio, socorro, refugio. Dile: gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias, Jesús, porque a pesar del dolor que eso te iba a representar, decidiste seguir tu camino a Jerusalén, tu camino a la cruz, tu camino a la muerte. Gracias, Jesús. Si aquí hay alguien entre nosotros que todavía ante la presencia de Dios se siente pecador, se siente culpable, tú sabes que estás lejos de Dios, tú sabes que no has podido estar en su presencia porque tu vida has caminado tu vida lejos de Cristo, lejos de Él. Hoy puede ser el día de salvación para ti, porque Él ya se sacrificó, porque Él ya caminó a la cruz. Solo hoy debes recibirlo. Es un regalo. Es un regalo. No tienes que hacer nada, no tienes que cambiar primero, no tienes que ser más buena, más bueno primero, no tienes que ser mejor persona. No. Hoy lo que tienes que hacer es creer que Él ya llevó todo tu pecado, toda tu culpa, toda mancha en tu interior, en tu mente, en tu corazón, en esa cruz. Y confiésalo con tu boca. Dile: Jesús, yo creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Quiero que seas mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Y a partir de hoy caminaré siguiendo tus pasos, no mis ideas, no mis pensamientos, no mis emociones, no mi corazón. Te seguiré a ti, Jesús. Y entonces a partir de hoy, cuando la presencia de Dios te sea revelada, cuando la presencia de Dios te sea manifiesta en un momento de oración, en un
devocional, aquí en la iglesia, en la alabanza o en cualquier momento, puedas decir: gracias, Jesús, gracias por lo que has hecho en mí. Gracias, Jesús. Isaías es uno de los grandes profetas mesiánicos, profetiza mucho acerca de Jesucristo, pero el cumplimiento de Jesús, el cumplimiento de su promesa, se hace real cada que uno de nosotros decidimos aceptar el sacrificio como la paga por nuestro pecado personal. Ahí es cuando se cumple la profecía. Lo que va a pasar esta semana, la semana que entra, Semana Santa, lo que se recuerda, no es el cumplimiento de la profecía nada más, es el inicio del cumplimiento, porque la profecía de Isaías se sigue cumpliendo. La profecía del Mesías se sigue cumpliendo cada que alguien en tu casa, un familiar, un amigo, un conocido, reconoce que Jesús llevó sus pecados en la cruz del Calvario y lo acepta como su Señor y Salvador. Pero somos tú y yo los encargados de llevar ese mensaje al mundo. No se te olvide, este es el mensaje, este es el evangelio, esto es lo que Dios quiere que no olvidemos, porque no fue cosa fácil, no fue cosa fácil, pero Cristo obedeció en obediencia a la cruz. ¿Cuántos pueden disfrutar la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden disfrutar el toque de su mano en tu corazón? Gózalo, disfrútalo. Y te invito a que la próxima vez que le alabes digas: Dios, qué privilegio poder estar en tu presencia sin caer de rodillas o muerto, sino que puedo danzar y gozarme en tu presencia. Gloria al Rey de Reyes. Adelante.